Este episodio es patrocinado por BetterHelp. Amiguitos, seamos sinceros. Si pudiéramos hacer una gráfica con porcentajes de la cantidad de tiempo que enfocamos en el exterior versus la cantidad de tiempo que enfocamos en nosotros mismos, ¿qué resultados tendríamos? Es fácil enredarse en la espiral de lo que los demás necesitan de nuestra parte y no nos detenemos a pensar qué necesitamos nosotros mismos. Para mí ha sido muy importante darme cuenta de que la relación más valiosa, transformadora e importante es la que tengo conmigo misma. Y tomar terapia es la clave para construir ese vínculo. Es más, me atrevo a decir que tomar terapia me ha permitido tener herramientas sólidas para cualquier prueba que me ponga la vida. Si estás pensando en empezar, toma terapia con BetterHelp. Es completamente online, desde la comodidad de tu hogar, se adapta a tus horarios, a tu agenda. Intentas con un terapeuta, si no te gusta te lo cambian. Es muy fácil. Encuentra el balance con BetterHelp. Visita hoy mismo betterhelp.com/sabiduría y obtén un 10% de descuento en tu primer mes. Les repito, BetterHelp, HELP.com/sabiduría. Antes de comenzar, un mensaje importante de nuestro patrocinador oficial, Jeffrey Torkington de Tepozcuencos, Coyoacán. Amiguitos, hoy me encontré a una prima que yo creo que ha tomado todos los cursos que existen y me dijo toda emocionada: al fin voy a tomar el curso ese que anuncias tanto en tu podcast de los cuencos de los Himalayas. ¡Qué felicidad! Y la verdad es que me puse muy contenta de darme cuenta de que mi prima, pero los carnaliens, pero amigos cercanos míos, toda la gente que está a mi alrededor y que está conectando con este podcast, se está permitiendo ir a estos cursos intensivos, a estas inmersiones de sonido donde de verdad descubres la sanación que hay en estos instrumentos mágicos. Así que te tengo muy buenas noticias. Del 23 al 25 de junio va a haber curso en Coyoacán y del 4 al 6 de agosto va a haber curso en Amatlán de Quetzalcóatl con el maestro Jeffrey. No te puedes perder esta experiencia. No solamente vas a aprender a tocar los cuencos, vas a aprender muchas cosas muy interesantes, vas a poder comprar tus instrumentos, te van a prestar los materiales para aprender. Es una cosa divina de verdad este taller. Envíale un mensaje a Jeffrey en este momento, +52 55 44 43 01 06. Escríbele, inscríbete y encuéntrate a todos los carnaliens en este taller intensivo. Y ahí me mandas un mensajito y me cuentas cómo te fue, ¿ok? Gracias infinitas a Jeffrey Torkington y a su esposa Paola Van por siempre patrocinar este proyecto de forma muy amorosa, con fe ciega en todo lo que yo hago. Gracias por ser parte de Sabiduría Psicodélica y gracias a todos ustedes por confiar en esta hermosísima recomendación. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica. Bienvenido seas a tu casa. Así quiero que te sientas cada vez que escuches un episodio de mi podcast, que sientas que te da un apapachito, un cobijito, que resuenas con las personas que participan en este podcast, que estamos todos como buscando lo mismo, ¿cierto? La expansión de la conciencia, el amor, el respeto, cosa bonita. Y bueno, hoy vamos a seguir con la serie de entrevistas que estuve haciendo en la experiencia Restaura en el Hotel Ikal de Tulum. Si no sabes de qué te estoy hablando, te pongo un poquito en contexto. Hay una experiencia hermosa que sucede cada año en el Hotel Ikal de Tulum,
que pareciera, haz de cuenta, como una ceremonia de 4 días, que en esta ocasión que yo fui, en lo que estuve ahí, se consagró una estupa budista. Hubo meditaciones, yoga, gente interesantísima dando pláticas. Hubo un fuego sagrado, vinieron muchos abuelos de muchas tradiciones, sostuvieron unos rezos superpoderosos. Vino un rinpoché, había meditaciones caminando en la playa en las mañanas, abuelitas temazcaleras que saben mucho de todas estas tradiciones ancestrales de nuestro país, que es urgente rescatar. Y yo tuve la hermosa oportunidad de entrevistar a las personas más fascinantes de esta experiencia. Fui seleccionando, fui así como yéndolos a ver en sus participaciones y diciendo, este tiene que venirse para el estudio y este otro también y este otro también. Y así hicimos este compilado que de verdad deseo con todo mi corazón que sea de todo tu gusto y que encuentres mucha verdad en todas estas entrevistas. A mí me pareció fascinante la labor de entrevistar a semejantes personajes. Y hoy nos vamos a ir hacia otro territorio completamente distinto. Hoy la entrevista que vas a escuchar es con Charles Michel. Si no lo conoces, déjate cuento quién es. Él es un filósofo de la comida, es un educador, es activista, es una persona que no ve la comida como la vemos nosotros. Él lo ve como toda una filosofía, todo un ritual, entiende todas las implicaciones emocionales, psicológicas, todas las capas que atraviesa el alimento, la memoria de cada una de las cosas que estás metiendo a tu cuerpo, el ritual de comer. Y Charles Michel, pues tiene una larga historia en la industria restaurantera. Él era un chef muy reconocido de uno de los restaurantes más top del mundo, considerado uno de los mejores chefs del mundo. Incluso salió en este programa de The Final Table de Netflix. Y de repente decidió dar un giro en su vida y enfocarse completamente en el trabajo que hace como la intersección entre ciencia, arte y filosofía. Y siento que él es un hombre que está en busca de soluciones muy profundas para cambios globales que urge abarcar esa temática, porque hay cambios globales que no podemos negar y que están pues atravesando la ecología y están generando problemas muy graves porque no tenemos una conciencia alimenticia. Charles también es un consultante de prácticas regenerativas para organizaciones y compañías muy grandes alrededor del mundo que buscan tener una visión mucho más responsable. Y en los últimos años, nada más y nada menos, Charles estuvo trabajando junto con la Universidad de Oxford en el Departamento de Psicología Experimental y hizo docenas de artículos en donde hace mucha investigación sobre lo que pasa con el alimento y el humano, y el alimento y la ecología y todo lo que abarca la industria de la comida. Quiero que escuchen con mucha atención a Charles. Él ha dado muchas pláticas de TED Talk. Es un hombre de verdad muy reconocido en la industria de la comida responsable y él practica una filosofía que se llama The Yoga of Food, o sea, como el yoga de la comida. Vamos a hablar en esta entrevista de eso y ya lo van a poder escuchar. Espero que disfruten mucho este contenido. Busquen a Charles Michel en su Instagram, busquen al Hotel Ical en el Instagram, busquen Restaura Experience en Instagram y dense cuenta cómo este hotel, que es una experiencia de verdad muy distinta a lo que la gente piensa de Tulum, ofrece dos cosas que yo creo que son lo más bonito de Ical. El programa diario de actividades, o sea, diario hay experiencias místicas, mágicas, multidimensionales por ahí, y la comunidad local y global que tiene.
La verdad es que yo cuando me quedé ahí sí sentí algo muy bonito, me sentí súper amada, súper contenta, súper plena en este lugar, así que búsquenlos y conecten con ellos. Y aquí los dejo con Charles Michel. Un placer haberlo entrevistado y a ver qué sacan ustedes de información valiosísima de esta entrevista. Muchas gracias por escuchar. Charles Michel, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Nos encontramos en Tulum, estamos en un festival, experiencia que se llama Restaura y para mí es una gran oportunidad porque me encuentro con mentes brillantes, he tenido unas conversaciones divinas con muchísimas personas y montamos un estudio de grabación aquí en la selva para poderles enviar todos estos mensajes de todas estas mentes desde muchas perspectivas, desde muchos ángulos, porque creo que lo que van a poder encontrar en este compilado de episodios es justo eso, como muchas miradas que al final van hacia el mismo lugar. Yo digo siempre, diferentes aviones, mismo destino, que es libertad, que es amor, que es congruencia, que es vivir en salud, Ujú. ¿no? Y bueno, todas esas posibilidades aquí reunidas. Cuéntanos tú con qué estás tripeando. Yo con que estoy tripeando con el aire. He encontrado una práctica muy linda, pues que son prácticas ancestrales, ¿no? Pero me doy cuenta que aprender a respirar es de de las muchas cosas que no nos enseñan en el colegio y que traen mucha tranquilidad. Me di cuenta que no necesito un café para estar despierto y con energía por la mañana. Y ahí tenía una adicción. No era necesariamente mala, pero sí me estaba afectando porque cuando no tenía café o algo que me subiera, en teoría, ¿no? Por el café psicoactivo, la cafeína, que me subiera como el metabolismo, yo sentía que no podía trabajar. Entonces estaban corriendo con muletas. Cuando las muletas las tiras y no necesitas café y solamente haces una práctica por la mañana y ya, y estás high de ti mismo y de respirar y de mover el cuerpo. Entonces, ahorita eso me inspira. Pero ando high de muchas cosas, no sé, de tanta comunidad, de tantas personas que se están reuniendo aquí para hablar de futuro y de conciencia, que creo que es la pregunta más importante de la filosofía y la ciencia. Y de verdad, o sea, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es la conciencia? ¿Estamos solos en el universo? Esas son las preguntas más grandes de la ciencia y la filosofía. Y pues acá estamos hablando de conciencia de una manera muy práctica, inspirados en conocimiento ancestral, dejando de lado un poquito esta mente cartesiana, mecánica, industrial del mundo que nos rodea, que también tiene sus cosas positivas, pero viendo más a los abuelos, a las prácticas ancestrales como el yoga eh, o el qigong y bueno, más, ¿no? Entonces estoy como que muy high de estas personas que están acá En en este evento. presencia, entonces, Ujú. ¿no? Sí. El otro día vi un post en Instagram que me gustó muchísimo que decía desplastifica tu mente, Ujú. ¿no? Porque siento que estamos como enfocando mucho la mirada hacia el plástico en el océano, el plástico en los envases, pero también el plástico se vuelve acá arriba, Claro. ¿no? Cuando la mente empieza a dejar de percibir, Mm. de guiarse por la intuición, nos empezamos a alimentar de manera Ujú. incorrecta y entonces normalizamos el no vivir en nuestras máximas cualidades o incluso desconocemos que ese potencial existe. Y algo que me gusta mucho de ti es toda la fuerza que pones en hablar sobre esto, Ujú. ¿no? Hablar sobre la importancia del bien comer y qué es el bien comer, porque tal Ujú. vez ahorita decimos bien comer y dice alguien, pues yo me eché mi maruchitan con limón y me fue poca madre, ¿no? O sea, hay que definir bien Riquísimo. los términos porque Sí, creo que es demasiado personal la forma en la que nos alimentamos. 100%. Sí, somos lo que consumimos. Hablo de información, hablo de alimentos, hablo de productos, hablo de todo. O sea, realmente somos un producto de nuestro medio ambiente y esto es tanto de manera espiritual como de manera ultra materialística, ¿no? O sea, somos realmente, nuestros cuerpos están hechos de esa materia y nuestros pensamientos están hechos de esa información que nos rodeamos y muchas veces no estamos en control de lo que consumimos. Somos, de alguna manera, el mundo moderno nos ha convertido en un ente que consume.
en una unidad que consume en un modelo económico que en este momento está acabando con, o está generando mucho sufrimiento. También ha generado cosas buenas. Y siempre quiero tratar de poner como las dos perspectivas. Nunca ha habido tampoco, a pesar de que esté en una guerra en este momento en Europa, eh, nunca ha habido tan pocas muertes por guerra en cuanto a la historia, ¿no? Nunca ha habido tanto alimento producido, nunca ha habido tanta abundancia, pero estamos con unos sistemas tan tontos a veces que podríamos resolver el hambre mundial si hubiera cooperación internacional. Pero no se hace. ¿Por qué? Porque es que no, no se puede. Está complicado el tema político, está complicado el tema ecológico, la deuda, que si tú eres de izquierda o derecha y todos esos modelos antiguos. Una de mis frases favoritas es de un biólogo que se llama E.O. Wilson. Dice que los problemas del mundo todos se enraizan en el hecho de que tenemos emociones paleolíticas, o sea, emociones que vienen de un desarrollo de nuestra biología y nuestra psicología de hace millones de años. Tenemos instituciones medievales. Todavía, en alguna forma, a pesar de que hablamos de democracia, realmente no es real democracia. La democracia se empezó a hablar hace 2000 años en Grecia y todavía estamos como que no es un modelo que realmente no está totalmente funcionando, que es lo mejor que tenemos. Pero pues las instituciones que tenemos muchas veces son medievales y muy coloniales y muy racistas y muy como de que mi religión no es la tuya. No son, hablan de libertad sin realmente darnos libertad. Y la tercera cosa que dice Wilson, entonces lo primero, emociones paleolíticas, lo segundo, estas instituciones medievales y ahora tenemos tecnología de dioses. ¿Tecnología de dioses? Sí, entonces, si estamos con instituciones del pasado, con unas emociones animales y con tecnología divina, ¿no? Como que ahí hay un momento muy importante que estamos viviendo en esta década, que estamos viviendo en esta vida, que tenemos la suerte de estar vivos en este siglo, en este momento, en este planeta, yo creo que de definir el futuro de la humanidad, el futuro de cómo va a evolucionar el humano, cómo vamos a evolucionar. O sea, ya no, la evolución ya no es lineal con la tecnología. Ya no vamos así de a poquitos. Ahora ya es un gran cambio y bajo qué valores. Con esto que acabas de compartir es como si 2 de 3 estuvieran mal, ¿no? Ujú, O sea, como, sí, la tecnología de los dioses, pero mientras sigamos construidos en una base que es así de arcaica, ¿no? Y ujú, como con tantas perspectivas ya obsoletas, ujú, pareciera que no podemos avanzar, ¿no? O ujú, como que no hay una congruencia sosteniendo ujú, este proceso evolutivo. ujú, exacto. Háblame de cómo empiezas a viajar con la comida, cómo Mm, empiezas a comunicar este mensaje y te vuelves incluso un activista de sí, este tema. yo estudié cocina porque quería tener un idioma para viajar. A los 17 años ese fue mi... Iba a estudiar ciencia, me fascinaba la astrofísica, iba a estudiar física y química pura en Francia y decidí viajar un poquito, me fui para Londres y luego cocina fue como que lo que me dije, bueno, quiero seguir viajando. Si aprendo a cocinar no me voy a morir de hambre. Entonces, Y voy a vamos. comer delicioso. Y voy a comer delicioso, que también me encantaba y me Sí. encantaba el servicio, me encantaba entender y atender, también por parte de mi familia, tanto la francesa como la colombiana. Y, y me metí en la cocina y fue como que un descubrimiento, una vocación, el amor por la naturaleza ya lo tenías de chiquito, pero era como que, wow, el producto de la naturaleza y ahora lo puedo transformar y utilizar estos colores, estas texturas, aromas, sabores para complacer a alguien más. Es como un idioma de seducción, pero también es un idioma cultural, también es un idioma de vida y hay tanto. Y me metí a fondo en el mundo de la gastronomía, digamos, sí, la gastronomía, la alta gastronomía en Europa. Trabajé en varios restaurantes 3 Michelin y luego me quemé durísimo. em, Tanto que ya tenía problemas de corazón y de espalda a los 22 años, No. 23 años, y la gente me decía, pues los doctores me decían, tienes problemas de gente que tiene 30, 40 años. Y yo, ¿y qué haces de trabajo? No, soy cocinero. Pero es Y, muy cierto, yo tengo amigos que son chefs ajá, y creo que son las personas que más se matan trabajando
de todos mis amigos. O sea, un amigo se le ocurrió abrir su propio restaurante y fue como que desapareció. O sea, tuvo que hacerse cargo de un ritmo de trabajo insostenible. No, y viendo esas cosas, la realidad del restaurante, la realidad de la agricultura, em, hay tanto que hay que cambiar en cuanto a la relación con el alimento. Mira, la cantidad de adicción y de problemas de salud mental y de problemas de abuso, de género, racismo que hay en las cocinas es muy fuerte. Y dependiendo de cada país, cambia un poquito. Acá son historias coloniales, acá digo en Latinoamérica. Tenemos una cultura muy, muy parecida. Acá son historias, sí, coloniales como de clase y como de sí, pero es lo mismo que en Francia se ve que la mayoría de las personas, era casi como un detalle de fina coquetería, como diríamos en Colombia, que es un término muy godo, muy conservador. Am, en Europa, en las cocinas, la persona que lava los platos es una persona de color, muchas veces, Como ¿no? yo cuando fui a Sudáfrica, el mismo día tuve la experiencia de ir al Museo de Mandela y en Ujú. la noche ir a un restaurante de estrellas Michelin y que toda la gente que atendía fuera negra y todos los comensales Eran éramos blancos, blancos. ajá, Entonces ahí es cuando suena el disco así rayado rayadísimo. y Ujú. dices, ¿qué pedo? Sí, Sí, totalmente. Entonces, muchos de esos problemas que se ven en restaurantes, y pues al principio yo los vi y como que no entendí muy bien cuál era mi rol en eso, y me fui educando, saliendo de mi ignorancia poco a poco, al tema de la, de, sí, de la, digamos, falta de respeto a la mujer dentro de la cocina, siendo supuestamente, ¿no? Que el puesto de la mujer es en la cocina, ¿no? Y que es una cosa que dice mucha gente, ¿no? Y de pronto de la generación de nuestros padres o un poco antes, que eso está completamente anticuado. ¿Y por qué entonces no hay más mujeres de 3 estrellas Michelin? Solamente hay claro, unas pocas. Yo sí trabajé es cierto. y aprendí de una gran mujer. Todo lo que sé de cocina y la sensibilidad la tengo de una mujer que tenía 3 estrellas Michelin. Fueron las primeras en Italia ¿Cómo y en se Europa. llamaba? Nadia Santini, Ok. gran maestra de corazón. Y me enseñó una forma distinta de ver el alimento. Em, pero entonces, viendo todo esto, yo dije, no, pues hay que hacer algo más con el alimento. No puede ser que esto solamente sea que lo más lindo del alimento, lo más placentero, lo que tiene más cultura, cueste una millonada para sentarse a comer. O No, también el desperdicio que no, implica el fine impresionante. dining. Todo tiene que ser cuadrado, perfecto, Si no lo hermoso. cortaste, Sí. tíralo. Ay, no, es que no está perfectamente cocido para la basura, Ajá. ¿no? Y muchas veces la persona que dice que no está perfectamente cocido no sabe, entonces, y no prueba, porque no tiene educación en su paladar y tienes que mandarlo a la basura, ¿no? Entonces es un sistema que es un desperdicio de energía humana, de energía natural, y un sistema inconsciente muy fuerte. Entonces yo me salí de ahí y empecé a explorar más por el lado del arte, la cocina como arte o la comida como arte. Y estaba perdidísimo yo en esa época, como que no sabía ni cómo ganarme la vida, pero sí daba clases y empecé a ser profesor. Y en unas exploraciones hice un plato, que no era un plato, lo serví sobre un lienzo, utilizando la comida como si fuera óleo, purés, salsas, aceites, y hice como una obra abstracta inspirada en Kandinsky. Y a un amigo que era profesor de la Universidad de Oxford, con el que estábamos intercambiando emails, le encantó la idea y me invitó a hacer investigación en la Universidad de Oxford. Y mi sueño de infancia, en vez de ser astrofísico, me convertí en gastrofísico, ¡Qué que es chingón! como que sí, una vertiente de la ciencia de la alimentación, que mira, digamos, de manera comprensiva aspectos de cómo percibimos la psicología del alimento, ¿no? Cómo percibimos el alimento, por qué tomamos las decisiones que tomamos, y al fin y al cabo cómo nos relacionamos con el tejido social y ambiental del mundo a través de el acto de consumir. Entonces pasé 3 años y medio haciendo investigación, publiqué varios artículos en revistas científicas y me convertí como un experto en el tema sensorial, culinario y pensando en el futuro de los alimentos. Y De una chef a científico. de chef a científico. Y hablando con otros científicos, algo que siempre me he dado cuenta es que primero todo el mundo fascinado de que hubiera un cocinero en un laboratorio de psicología. O fascinado o en shock, como de, ¿qué carajos haces acá? Lárgate.
Sí, También, mucho. sí, Los clásicos académicos decían como que puristas. esto no puede ser ciencia. Ujú. Eh, y para mí eso fue un gran indicador de que estaba en el lugar indicado. Y también todo el mundo fascinado con temas de alimentación. Y me di cuenta que todas las disciplinas, encontraba PhDs en geografía, encontraba doctores en filosofía, en tal, tal, tal. Y me ponía a hablar de alimentos y siempre había tejido para hablar de cosas súper interesantes. Y casi siempre llegaban y me decían, oye, nunca había pensado en eso. Entonces yo dije ahí, pues no, hay algo acá. Eh, y es que, pues sí, no enseñamos nada de comer en la escuela, en la universidad, colegios, nada. Entonces somos analfabetas en cuanto a la alimentación en esta sociedad moderna. En lo que estás diciendo esto estoy pensando, es como si diseñáramos coches y no pensáramos en el diseño de la gasolina, Exacto. que le vas a meter a un Lamborghini. O Sí. sea, te vas a comprar un coche de 10 millones de pesos y Ujú, no te vas a ujú. poner a analizar qué líquidos le vas a meter. Exacto. Y lo más, y mucha, hay mucha conversación sobre el tema de energías y cambio climático y sostenibilidad hoy en día. Y casi siempre se nos olvida pensar en la energía más fundamental de todas, que es la que le echamos al cuerpo, ¿no? Y justo hoy estaba haciendo una experiencia que se llama el yoga de la alimentación. Háblanos Eh, de eso, por favor. sí, pues es justamente ver cómo cada vez que nos alimentamos es una ofrenda al cuerpo, ante todo, ¿no? Y muchas veces pensamos en que no, hay que estar al servicio de los demás, hay que atender, o hay abuelos que dicen, no, toca hacer ofrendas, es importante dar gracias. Pero también si uno no se ocupa de su cuerpo primero, no puede preocuparse por lo que está fuera del cuerpo. Primero uno tiene que estar bien, eso es lo primero. Em, para poder estar al servicio hay que primero servirse a uno mismo. Y, y no pensamos, o sea, yo lo veo como el alimento como una ofrenda al cuerpo, ¿no? Y el altar de ese templo que es nuestro cuerpo es la boca, la lengua, que percibe las moléculas, que logra descodificar el idioma de la naturaleza, ¿no? Todo lo que comemos es femenino, o es el hijo de algo femenino, ¿no? Que sea leche o nueces son semillas, o los tomates también son el fruto que carga las semillas, todas las frutas, los vegetales son el cuerpo reproductivo que le da nacimiento a la flor que luego va a reproducirse. Es realmente hermoso el alimento y su importancia. Entonces es como el yoga de la alimentación es básicamente una práctica que he estado desarrollando, inspirado en varias corrientes, eh, de entender, así como el yoga es llegar a como una unidad en equilibrio entre mente y cuerpo a través de la respiración y el movimiento, el yoga de la alimentación es llegar a un equilibrio entre mi cuerpo y todo lo que está afuera y el planeta y la naturaleza a través de la respiración y el acto de comer. Es un trabajo de como una meditación activa alrededor del alimento y es entender cómo se hace el alimento y es cuestionar y es básicamente alimentación consciente. Eh, y sí, como que lo he estado practicando en mi vida y entendiendo un poco mejor cuál es mi relación con el alimento, cómo me siento bien, cómo me sienta el, 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 el alimento. O sea, todo el tiempo estamos recibiendo información de las tripas y del estómago y no le ponemos atención porque estamos acá metidos en la cabeza o acá en la garganta, en hablar, ¿no? Hablar mucho y muy superficialmente muchas veces. Pero nunca nos sentamos aquí a sentir qué nos está diciendo la tripa. Y la tripa es la fuente de nuestra intuición, ¿no? Muchas veces en inglés se dice gut feeling por algo, Sí, ¿no? sí, sí. Y Em, también hay estudios recientes, ¿no? Que demuestran que a lo mejor y voy a errar en el número, pero el 95% de la serotonina se desarrolla en los intestinos más que en la cabeza. sí. Como la gente piensa que es como toda la química del cerebro Ujú, y para quien haya vivido en una cueva y no se haya enterado de ujú, todos estos nuevos estudios que ujú, hay sobre la salud intestinal y cómo ujú, esto influye en nuestra estabilidad en todos ujú, los aspectos, ujú, sí tienen que enterarse claro, porque es importantísimo. claro. Y eso es parte de este nuevo campo de investigación que se llama gastrofísica, ¿no? Y, y es bien interesante pensar lo poco que entendemos y lo poco que sabemos en la ciencia
con relación al tema de la digestión, al tema del cuerpo, y esto estoy ciencia bastante reciente. Una investigación, creo que fue en el 2015, que demostró que hay más información subiendo del cerebro que tenemos sobre los intestinos, que es una red de neuronas, que si se sumara toda en un mismo lugar sería el tamaño del puño, o sea, como el cerebro de un perro. El perro es No. bien inteligente, Sí, claro. sabe lo que quiere. Sí. La cantidad de neuronas que tenemos en la tripa es de ese tamaño. Y tenemos también una cantidad de neuronas alrededor del corazón. Ajá, ¿no? Pensamos con el corazón, o más bien se nos olvida pensar con el corazón. ¿Qué es lo que dicen los abuelos? ¿No? Sí. Y ¿Qué es lo que hemos estado escuchando en todas Ajá, estas entrevistas. ajá. Y desde un punto de vista científico, a mí me gusta estar muy como ser un puente, que es mi segundo apellido, ¿no? Puentes. Entre la parte muy moderna y científica y como reciente, que tiene sus buenos lados, pero tiene también su lado súper oscuro, que es que cuando uno se mete ahí solamente y solo cree en el mundo material, pues vive sin alma. Y la parte ancestral, porque hay que traducir esa parte ancestral al lenguaje moderno, porque hay mucha gente que no lo entiende. Y no es solamente espíritu, y no, hay muchas cosas que se pueden explicar desde la ciencia que pueden darle razón a la espiritualidad. Y casi siempre, desde hasta la mecánica cuántica, por ejemplo, en física, se han dado cuenta que lo que dicen los budistas desde hace 2000 años, en su interpretación de cómo funciona el universo, casi las mismas palabras que lo que dicen ahora los científicos, Sí. a través de entender la mecánica cuántica. Entonces es como que, bueno, ¿y cómo supimos? ¿No? O es como cuando estás en una ceremonia de ayahuasca y estás aprendiendo todo sobre mindfulness y años después te metes un curso de mindfulness y dices, ah, pues sí era lo que me dijo la ayahuasca, ¿no? O Ajá, sea, como que le ponemos diferentes titulitos, pero al sí, final son las mismas ideas. sí, claro, Ujú. claro que sí. Y ¿Sabemos qué nos estamos comiendo? yo creo que la mayor cantidad del tiempo no tenemos ni idea. ¿Qué tan Em, modificado, qué tan de miedo está todo lo que has visto y has el leído? ejemplo que di hoy en el yoga food, en el yoga de la alimentación, estamos comiendo caimito, que es traído de un proyecto súper lindo manejado por mujeres maya, aquí cerca de Mérida. ¿El caimito es el moradito con Sí, blanco? Ujú. sí, 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 divino. Sí. No es Eh, común, ¿eh? Aquí en no, no es México. común. No se No es encuentra común, es fácil. tropical, pero está en temporada en este momento y ellos tenían esa semilla y bueno, está abundante. Eh, y les comenté un poquito de las propiedades nutricionales que tiene este alimento y tal. Y les hablé del banano. Y la gente cree que es que el banano es buenísima. O el aguacate. Pues sí, pero no. ¿Qué pasa detrás de un banano? La cultura del banano, creo que por ahí hay diferentes números, ¿no? Pero más de 100 litros de agua para hacer un banano ¿Es se en necesitan. serio? Sí. Es uno de los cultivos que más requiere de fertilizantes y pesticidas. Entonces tú puedes razonablemente pensar, y yo he visto cultivos de banano en Colombia y es guau. Guau en el sentido de que todos los ríos se mueren alrededor. Y la gente que vive río abajo, los niños nacen deformes, ¿no? Entonces hay un tema con la cultura del banano y uno dice, no, pues banano orgánico buenísimo, Plátano pero para no. quienes nos Plátano, están sí, escuchando. perdón. Ujú. Plátano mexicanos. Sí. Am, y Y el entonces, aguacate, y uy, el de ese sí aguacate, sé. sí, sabemos, ¿no? Entonces, mucha gente se dice que más consciente porque no come carne, pero ahí se come 2 aguacates al día y esos aguacates, esos pesos que se van a financiar el negocio del aguacate, que yo amo los aguacates, pero ¿de dónde viene tu aguacate? Muchas veces viene de Michoacán y sabemos lo que está pasando allá, con un tema muy complejo con Sí, relación al narco. al dinero, a la cantidad de Ujú. dinero que va por ahí. Y, El otro día vi un video de una chava que decía que ella había sido vegana por no sé cuántos años y que de repente como que abrió los ojos y dijo, güey, ¿por qué me metí en este trip? Y dejó el veganismo por ujú, completo. Y se empezó a clavar más en estudiar como qué es sustentable, qué es viable, qué es más sano que qué de acuerdo a mi comunidad, porque también es como es una donde uno visión vive, integral. claro. Y entonces decía, güey, es que es una estupidez que siendo mexicanos estemos cocinando con aceite de olivo que se trae de España, O de cuando tienes Turquía. aquí manteca. O sea, Ujú. manteca de cerdo, que cualquier día, ay, no, es que veganismo, que no sé qué. Y tiene millones, va a estar 1000 veces más pura, va a contaminar 1000 veces menos, No pero se siempre nos hacen desperdicia. pensar que es Ujú. mejor lo de allá, Sí, ¿no? no, y eso sí es totalmente, hace unos años escribí un artículo muy lindo para Vice que era justamente un artículo para la juventud
que ama la cocina en Latinoamérica y es descolonicemos nuestras cocinas. O sea, Qué chingón. sí, y es que realmente hay una colonización inversa que sucedió en el mundo que nadie la ve. Y es que la genética de ciertas plantas de este continente nativas del Amazonas, de los Andes, de todo el Centroamérica, esas plantas conquistaron el mundo. ¿Sí? Llegaron acá los europeos y se llevaron tomates, papas, maíz. ¿Qué sería de la cocina italiana sin polenta? Sin la salsa de tomate de la pasta y la pizza. ¿Sí me entiendes? Entonces uno dice, no, la cocina italiana, entonces no, traigamos los tomates de Italia y traigamos la polenta italiana. A mí me pasó cuando yo llegué de Italia y me decían, ay, cocina algo italiano, y yo decía, compraba, y no había caído en cuenta que la masarina esta con las que se hacen las arepas era misma polenta. Eso es polenta, Y claro. mucha gente todavía sigue comprando polenta de Italia cuando es un producto de acá, o sea, sí estamos mal. Sí, Y es una falta de conocimiento. Y yo creo que hay mucho a través de la alimentación que nos podemos sacar de la ignorancia y entender mucho sobre el mundo en el que vivimos y de dónde venimos y para dónde vamos. Y yo veo el alimento como un caballo de Troya. Es rico, es lindo, es bonito, todo el mundo tiene hambre varias veces al día, entonces, pero si a cada vez que comemos tenemos una información, un conocimiento, nos sacamos de la ignorancia y podemos tomar mejores decisiones. El chocolate es otro tema que podría hablar por horas, que lo amamos, pero muchas veces, de hecho el cacao es el cultivo que número uno produce más gases a efecto invernadero. El cultivo de una ah, planta, sí. número uno. Y estamos, no, que pues el chocolate, qué delicia. Es porque Y si te está. toca chocolate, porque realmente ya veo que muchos son como pasta vegetal o como otra cosa, ni Sí, siquiera no, son y cacao. no, de hecho el chocolate es una invención europea. Otra cosa, el cacao que conquistó de este territorio, que conquistó Europa y el mundo entero, y ahora uno compra chocolate suizo en mi ciudad, en Bogotá o en Ciudad de México, y es como que no, el suizo es más rico que el indígena. ¿Qué? Sí, 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 Es es porque no sé por qué, porque incongruencia absoluta. lo diseñaron tan bien en Europa. Un tipo que se llama Nestlé se inventó un proceso para deshidratar la leche y un tipo que se llamaba Lindt se inventó una máquina para eliminarle los defectos al cacao. Imagínate, o sea, era como que viene este producto delicioso, pero tiene defectos, entonces lo vamos a estandarizar. Y con un proceso que se llama el conchado, es una máquina que muele y calienta al mismo tiempo. Y ahí entonces, y luego, el azúcar también hace 400 años, el azúcar del triángulo de la esclavitud, ¿no? Que venían los europeos aquí a cultivar caña con la mano de obra africana. em, y, y entonces estos tres ingredientes, ¿no? De alguna forma crean el producto que la gente más ama en el mundo, que es el chocolate. Un chocolatito en forma de corazón, el amor. ¿Qué El trampa? kiss, ¿Qué trampa, el no? El besito, azúcar, que es un ¿no? También, o veneno. sea, El azúcar blanca, que es un veneno. Bueno, es un veneno como todo veneno, depende de la dosis. Como toda droga, ¿no? El ujú. azúcar es una droga. Eh, y, y entonces nos ponen esto y la leche que con el nacimiento de toda esta industria de los lácteos. Y ahí estamos, adictos a este chocolate que no es cacao, que no es chocolate de verdad, como este que tengo aquí en mi mano, que es de aquí de mujeres mayas, Ahorita me con lo vas a probar, cacao fermentado con miel de melipona. como debe Ya, de ser, y ya, sí. molido, nada de azúcar, nada de aromas artificiales y te comes un pedacito chiquitito y ya quedas, Con ¡uf! eso estás full, ¡Qué delicia! sí. Claro, porque es que lo que quiere el mercado es venderte más cantidad y más peso, entonces le echan un montón de cosas que diluyen el sabor de verdad y estamos comiendo un montón más de lo que necesitamos. Claro, exacto. La saciedad no es lo que están buscando, Ujú, exacto, no, sino no, al no, contrario, como un vacío que no ni la tiene llenadera moderación, y por eso son industrias ni la tan moderación y por millonarias. eso también les conviene que la gente esté estresada porque la gente come más cuando tiene ansiedad. Claro. Ahora, nos podríamos ir infinito a clavarnos en la industria del plátano, la industria del aguacate, el cacao, O o la sea, carne que financia los currículos de los médicos. qué locura, ¿Sabías? Acá en ¿qué? México, eso sí, eso es un dato que doy en todas mis clases alrededor del mundo, que acá en México las personas pues sí, el lobby de la carne financia el currículo de los médicos doctores y por ende, pues los doctores por una generación al menos,
que están estudiando en este momento van a decir que la carne es buena para la salud, que hay que comer más. O de alguna forma no van a tener acceso a una información que diga que la carne pues se tiene que reducir. Entonces, es bien complejo, ¿no? No, es que ahí es como laberíntico, Ujú, así lo siento, o sea, ujú. subterráneo y laberíntico. Y Pero sí, o está, sea, es demasiado y me gustaría irme a la parte ritual, ujú. porque siento que ahí comienza esta ceremonia con nosotros mismos, con la programación de lo que vamos a llevar a la boca. ¿Cómo comes tú? ¿Cómo nos invitas a comer a a quienes Mm, te están escuchando? yo los invito a conocerse a sí mismos. Es lo más lindo. O sea, de dónde son los abuelos, qué tradiciones tenían, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Yo he aprendido tanto de mí mismo gracias a este test genético que me hice y me redescubrí que realmente tengo, pues sí, 25% de la sangre de un abuelo indígena, que luego vi de dónde venía y es tradición muisca. Y ahí conecté por mi pasión por entender más de de las culturas ancestrales en Colombia, que yo lo tengo esto desde hace 15 años haciendo esto y hace 5 años fue como que, claro, es que mi abuelo, ¿no? Y cachetada y muisca, y la hojita de coca, ¿no? Y siempre me ha encantado la hoja de coca, debo tener algo en mis genes que comió hoja de coca durante generaciones. Y por otro lado también, tengo más genes de inglés que de francés, entonces por eso me sentía tan bien en Oxford y no tanto en Francia. Bueno, pero sí los invito a que se conozcan a sí mismos, en particular el lineaje. Y a partir de ahí se explican muchas cosas. Y a partir de ahí también uno habla con la tía, con el abuelo, y uno se va conociendo porque la familia de sangre son espejos. Y espejos muchas veces de lo que menos uno quiere, ¿no? Como las sombras, ¿no? Las cosas más complejas. Espejo de obsidiana. Uy, sí, hay cosas que uno se descubre a uno mismo que son los lados a veces oscuros de uno. Ujú. Entonces eso es como que mi primera recomendación es conocerse a sí mismo y estudiarlo. Es decir, tener cada oportunidad de comer como un estudio en cómo me hace sentir esto y entenderlo. Primero, solo cómo me cae en la panza, porque muchas veces hay gente que come todos los días algo porque se lo ponen en el frente o porque es hábito y siempre le sienta mal, pero no tanto como para que deje de hacerlo, pero Ajá, nunca le o sentó bien. normalizan vivir con gases, o Sí, normalizan vivir exacto. con agrura. Ajá, Exactamente. Y ahí sí. hay algo que no está funcionando. Un poco Y prueba y error, ¿no? Tenemos sí, que prueba y empezar error. Y por yo, ahí. a ver, la regla de oro para mí es cuestionarlo todo, todo. Entonces me dicen que esto es el mejor superalimento. Ay, Google es fantástico. Métanse a Google, busquen, tengan buenas fuentes de información, hablen de la alimentación con los amigos y con la familia. eh, ¿Qué agua estamos tomando? ¿No? En un tarro plástico o hay unos filtros buenos con carbón activado. Hasta uno puede comprar solo carbón, un carbón de alta calidad limpiecito, se lava, se le mete al agua y ya, el carbón solo absorbe todo lo malo del agua y te la purifica. No Con tienes eso. que comprarte algo que te cueste $500 en Estados Unidos. ¿Sí me entiendes? Es un carbón ahí en todos lados. Entonces, y no, y uno compra el Activated Charcoal carísimo y lo que tienes que hacer es coger un pedazo de carbón y molerlo, ¿no? Sí. Solo que no esté sucio, digamos. Pero bueno, entonces hay un tema ahí de cuestionarlo todo y entender. Para mí el alimento es una forma de entender muchas cosas sobre cómo funciona el mundo. em, y por ahí de repente lograr ser un poco más consciente ¿Cómo comes tú? con la mano. Yo he dejado, de hecho, desde hace un buen tiempo de comer con tenedor. Eso me contó mi amiga Katia, que comes Sí, con las manos. sí, Ajá. ¿Sabes sí. que yo amo comer con las manos y si como con un cubierto, me Ujú, gusta la cuchara? Como que ujú. el tenedor no Sí, es mi cosa favorita. exacto. Bueno, ahí está. Es que Pero seguramente amo eres la las manos, segunda o amo tercera las generación manos. que come con los... Y en México es lo máximo, ¿no? El taco es no sé, Nuestra las comida cosas es más muy de ricas. manos, Es muy de sí, es manos. muy de manos. Y todo lo que no es de manos está bien europeizado agringado, en Sí. muchos sentidos. Entonces ahí hay un tema bien bonito que ¿Comes de es todo? comer con las manos. Yo como de todo, depende del contexto cultural. Es decir, una vez al año con mi papá sacrificamos una gallina y el gallo en su finquita en Francia.
Y es un sacrificio porque mi papá llora acá todos los años. Es una ternura. Qué Papá lindo. llora porque, claro, ¿no? El gallo lo despertó toda la primavera. Sí, es su amigo. Su amigo le da de comer todos los días. Vive solo, le pone nombre, además. No, Entonces se llama, el año pasado se llama Roberto. Em, entonces cuando sacrificamos a Roberto para hacer la receta de mi bisabuela del coq au vin, del vino del gallo al vino, que se demora 4 días en hacer, no sabes la ceremonia, no sabes el ritual, no sabes la emoción. He invitado a gente a ver el sacrificio. De hecho hay un short film que todavía no puedo compartir, pero te lo voy a mostrar. sí. Em, y ahí está toda esa parte, ¿no? Pero tú me metes en un supermercado cuando me toca, jamás te compro un pollo. Jamás. Me lo ponen al frente mi mamá o mi tía. Te hice una sopita de caldito de hueso. Y yo, ay, gracias, sí, con mucho gusto. Y me lo recibo con gratitud. Porque hay un animal ahí, hay una conciencia que dejó su vida para yo poder vivir. Sí, Yo no lo escojo el pollo. Yo no voy a ir a buscarlo ni lo voy a pedir en el restaurante. Pero si me llega en un acto de amor, lo recibo con gratitud. claro, porque hay que aprovecharlo ya que Y está eso ahí. es conciencia, no solo con la conciencia de los otros, ¿sabe? Porque es que hay también, por ejemplo, ser muy extremista en cualquier tipo de ámbito. Pero ser extremista con el alimento muchas veces genera desperdicio y genera también unas fricciones con otros humanos que terminan polarizando aún más y nos terminamos separando aún más y viendo en esta ilusión de que no somos una especie humana viviendo en un planeta que nos pertenece a todos de alguna manera y que no nos pertenece a ninguno también. A mí Eh, una narrativa que me cambió mucho la vida fue empezar a elegir los alimentos más luminosos para mí. sí, O qué sea, lindo. como sentir como comencé mi propio Ujú, ujú, ujú. huerto y empecé a crecer mi comida en mi casa, Mm, eso me cambió mucho la perspectiva de las cosas, ¿no? claro, Porque si me salían 5 rábanos y a lo mejor y mi cosa favorita no es el rábano, pero no voy a desperdiciar los rábanos que cultive por 3 meses. mm, Entonces, pues y los aprovecho y deliciosos. les hago y les digo y, ¿no? O sea, Mm, o me invento platillos con los claro. rábanos, pero me di cuenta como de la energía que tiene la comida que va directamente del huertito a mi jugo verde. Y cuando dices A del cuando lo huertito, compro en un supermercado y ya pasaron quién sabe cuántas semanas desde que lo claro, arrancaron. es que la comida está viva o está muerta. Y muchas veces en los supermercados es comida muerta o dormida. Hablemos, please, de prana, porque no podemos estar hablando de De todo esto esto, sí. sin hablar de eso, o No, sea, de claro. esta energía vital que tiene todo, Claro, lo hablemos, que está hablemos, vivo. hablemos de energía vital, Ujú, prana chi, sí, y hablemos de ofrendas y hablemos de elementos. va, Porque todo eso va en crecer una zanahoria y comérsela en su propio huerto. sí. Em, ¿Dónde estás la viviendo ahorita? ¿En Colombia? en México. Ah, sí, Sí, me acabo de mudar. en la Ciudad de En México. la Ciudad de México por ahora, pero estoy buscando para dónde Ok, me mudo al campo. ok, Justamente para poder tener mi propio rinconcito y mi sí. propia huerta y vivir como más con los pies descalzos. Em, la cocina y el huerto son dos lugares únicos del hogar. Son los únicos donde se encuentran los cuatro elementos. La cocina, si lo piensas, es el único lugar de la casa donde tienes fuego, agua, tierra, que se representa por tu nevera y tu caneca, tu basura, y obviamente el aire, que sirve a ti para respirar en tu cocina y para el fuego, para quemar. Y la huerta es la alquimia más primordial de todas. Sí, ¿Por qué? Cojamos la zanahoria, se pone una semilla que tiene su vida ahí dormidita, se despierta con el agua, mete sus raíces dentro de la tierra, ujú, saca una hojita que empieza a absorber energía solar. El fuego del sol, Padre Sol, la fuente de energía más pura, la fuente de energía que está haciendo que nosotros en este momento y los oyentes tengan una experiencia consciente. Tenemos un televisor, un radio acá dentro en la cabeza. La energía de ese televisor, ¿de dónde viene? De la comida que nos comimos. Y la energía de esa comida viene del sol. A mí me encanta ver esto y es tanto física como espiritualidad. Pensar que la energía que nos está dando fuerza y vida en este momento viene del sol. Y son fotones absorbados que se fueron absorbidos por las hojas con este milagro de la fotosíntesis. Entonces viene esta hojita, absorbe rayos de luz y lo que es excedente de energía lo va poniendo en la raíz y va creciendo su raíz. ¿Por qué? Cuando
crece suficiente follaje, ya está lista para sostener la semilla, suelta la semilla y ahí la flor, y ahí la energía que está en la raíz de la zanahoria se va para la flor para darle vida a la siguiente generación. O sea, la misma plantita es madre y se sacrifica para la semilla. Qué Es hermoso, belleza. es hermoso. O sea, Es ahí como hay... ahora mis zarzamoras, que he Ujú. visto el proceso de que crezca como primero un piquito, luego como una bolita, y la bolita se abre y hace una flor blanquita divina, Sí, se caen los petalitos y y se el empieza a centro. hacer como una bolita, una pelotita, y de repente ya va cambiando de colores y cuando ya está negra, negra, deliciosa, gigante, te Exacto. la comes. Negra, negra, deliciosa. Ahí está la parte clave. ¿Por qué la planta de zarzamora evolucionó para volverse negrita? Para que nosotros la viéramos y los pájaros también. Y la cubrió de una jugosa, deliciosa, texturizada materia para que le guste al paladar tanto los pájaros como los humanos. ¿Para qué? Para que le ayudemos a repartir su semilla. Entonces, básicamente, la flora, las plantas, crearon, básicamente nos manipulan a que nosotros les ayudemos a sobrevivir y ellas nos ayudan a vivir a nosotros. ¿Y qué hacen ellas para seducirnos a través del placer? Condensar la energía del sol y los nutrientes de la tierra y el carbono del aire, ¿no? Están los cuatro elementos en la huerta. Entonces, para mí esto es como que, no lo quiero decir de manera tan sencilla porque es tan simplificada porque es, yo creo que de las cosas más lindas que he entendido, y es que entre más cerca estás a la fuente de energía y la fuente elemental de tu alimento, más cerca estás a lo divino y más cerca estás a Dios. Ay, qué bonito. Yo lo veo cuando tengo el honor de estar con mi viejo que me ha enseñado tanto, em, que crece su zanahoria y yo voy y la cosecho. Y él siempre él sí es extremista, o sea, 5 minutos antes, si la cosecho 4 horas antes de comer, dice, no, 5 minutos antes hay que cosecharla. Claro. Cosechamos, lavamos, le dejamos un poquito de tierra porque la tierra tiene bacterias y microbios que son buenas para Yo esta nunca lavo flora. mis verduras. Ah, dependiendo de dónde vienen, sí, hay que No, es que son lavarlas. de mi Ah, huerto. bueno, pues de las Ajá. huertos jamás. Sí, como que Del digo, huerto, ¿sabes ¿para cuándo qué es lo más tanto rico? Después de lavar? que llueve, ¿Qué desperdicio de agua? ahí se cosecha. Ajá, después de Más que rico, riego. las hojas. Ajá, sí. Y entonces se cosecha esto fresquito. Y ahí me siento feliz, me cae bien, me siento claro en mi mente. Y me siento como que la cortina entre lo visible y lo invisible es como que se corre un poquito. Y estoy comiendo algo que me da mucho más que solamente nutrientes al cuerpo. Mm. Está muy difícil que la gente se ponga a hacer huertos. O sea, como que siento que todo el mundo no lo va a No, hacer. O sea, en una no, utopía nuestra sería magnífico no, que todo pero... el mundo empezara a crecer su propia comida, pero real Ujú. no está pasando. No, no, y tenemos... Es que la empezamos a cagar, como decimos en Colombia, la cagamos. Pero también, por Desde ejemplo, a mí hace... me da mucha esperanza que en la Ciudad de México, Ujú, yo un buen rato viví en la Condesa y había muchísimos mercaditos orgánicos, los locales. Hay un tianguis. mercado que se llama el Mercado del 100, que Ujú. no puede ir a más de 100 kilómetros de distancia. Qué lindo. Absolutamente nada de lo que esté ahí. Em, Nada con envases, nada con plástico. O sea, tienes tú que llevar tus toppers, todo. O sea. Y cuando me mudé a Tlalpan, que es el sur de la Ciudad de México, que es muy alejado de ahí, me encontré con el mercado alternativo de Tlalpan, que está en el bosque. Ujú, Y siempre hay una opción, o sea, sí hay opciones ujú, para comer más consciente y saber de dónde viene tu alimento. ujú. Que eso creo que es la clave, más que el que nos clavemos en que si lees etiquetas o no, porque leer etiquetas significaría que estás comprando en el supermercado. Claro. Yo creo que la clave está en que conozcamos a quien produce nuestra comida. Exactamente. Exactamente. Y hay muchos temas ahí por descoser. Uno en particular es que tenemos un problema. Lo que iba a decir ahorita es que tenemos un problema con el tema de la propiedad privada. El hecho de que un ser humano sea dueño de una tierra Sí, es qué una cosa más defecio. pendeja. Sí, no, porque finalmente se sigue concentrando el poder y el adueñamiento de la tierra en las manos de pocos. Y esto llevamos ya más de 5.000 años en ese tema de la propiedad privada. Y por eso se crearon las instituciones y los gobiernos, era para defender la propiedad privada que daba acceso a crecer alimentos y a soberanía.
Y el matrimonio y tener hijos y tener Exacto. Entonces, la apellido para dejar institución, la la herencia, religión, toda está alrededor, a la base es el proteger la alimento. propiedad. Ujú, ujú, Ujú. No, qué interesante, me encanta. Oye, la gente que nos escucha y quiere empezar a ritualizar su comida, ujú, ¿tú qué le dirías que empiece a hacer? O sea, ¿por dónde crees que sería bueno que empiece a tomar mejores decisiones? ujú, Em, Siento que también como que ha hecho mucho daño el multitask, ¿no? Como ujú. esta onda de estar contestando mails pero comiendo, pero Ay, entonces no, la mente está acá, pero el estómago está acá. claro. O sea, como, ¿qué podemos empezar a decidir Ujú. para que nuestra forma de comer se vuelva una ceremonia? Em, yo creo que, bueno, te voy a dar dos respuestas. Una es que justo llevo pensando esos años y creamos con mis patrons, tengo un Patreon, creamos una guía de alimentación consciente que tiene, es un manifiesto de 10 puntos. Entonces hay 10 puntos para alimentarse de manera más consciente. Uno de ellos es, por ejemplo, em, reducir los desperdicios, ¿no? ¿Cómo podemos reducir los desperdicios? En vez de quitarle toda la cabeza al pimentón cuando lo cortas, que lo hace la mayoría de la gente, y botar la semilla, desperdicias el 15% de la parte comestible, simplemente quítale lo verde, el chufito El verde, cosito verde, y ajá. déjale las semillas. Las semillas están llenas de fibra, están llenas de vida. Como Y las no te... semillitas de hemp. Exactamente. Ujú. Entonces, no, de reducir los desperdicios sistemáticamente. Comer menos, comer más plantas. Hacer No te composta. estoy diciendo come menos carne, hacer composta. Comer es un acto político. Ese es otro de los puntos, ¿no? Es un acto cultural y un acto político. Y así tengo 10 puntos y se puede descargar esta guía, está traducida en 22 idiomas. Ah, qué maravilla. Sí, sí, sí. Entonces, eso es como que una parte. La otra cosa que los invito es que realmente reflexionen sobre que sin alimento no vivimos. Por ende, el alimento es sagrado. Entonces hay que darle el espacio, tomarse el tiempo. Tomar el tiempo de frenar, de disfrutar, de agradecer y de alguna manera de mejorarle el hábito de consumo. Es muy difícil porque muchas veces consumir de manera más consciente se ha vuelto negocio y es más costoso. Y eso no debería ser el caso, por eso tiene que haber un cambio a nivel político y cultural, para que en una generación ya no sea costoso comer bien. Pero piénsenlo, hace 150 años toda la comida era orgánica. ¿Cómo hacíamos? No había tanta Porque abundancia, sí, pero sí era todo orgánico. O sea, lo orgánico no lo inventamos. Ahora toca es ver cuál es que no es sucio. ¿Qué sí, alimento exacto. no es? Sí. Pareciera que es como cada vez que decimos regresar al origen, Ujú, ujú, como se nos dio como una desmemoriada, como que se nos borró tantito la mente y luego otra vez volvimos al principio, ¿no? Como, ujú. Tenemos que recordar de dónde hay que venimos. ponerlo en envase de vidrio. Pues, inicialmente era en envase de vidrio. O sea, Ujú, no sí, sé, o de está... barro. Sí. Ujú, o en costal, de fibra que se reutiliza. Ujú. Sí. Y luego también yo hice un monólogo sobre la importancia de la belleza en la vida, ¿no? O Mm, sea, cómo este cultivo de la belleza nos cambia la existencia. 100%. Siento que para mí sentarme en este ritual Ujú, en donde mi plato está lleno de colores, donde sé que lo hice con todo el amor, que le puse como mucha diversidad de hierbitas, de cositas, que, o sea, ujú, como que me ujú, le puse ujú. mucho amorcito a ese platito. Eh, a lo mejor y me clavo yo con los detalles como la servilletita, pero, Lindo. ¿sabes? Como todo Sí. esto, esta parte de poner belleza en cada una de las cosas que haces, siento que es como volverte un dios para ti Ujú. mismo Es ponerle amor. y ponerle amor. Y ese cariño extra es amor. Por eso la comida es un idioma, un lenguaje de cariño, ¿no? Por eso es que la abuela le quiere dar a uno más comida, es un idioma de cariño. Y, y sí, eso me parece... ay, se me fue la paloma. Iba a decir algo con respecto a eso. No, no te preocupes. Igual lo cortas. ¿Qué Que era lo por que eso quería las decir? abuelitas le ponen tanto Sí, sí, cariño. sí, el cariño. No, pero justo antes Y la dijiste... belleza. Ah, la belleza. Sí. Otra cosa es que muchas veces o somos completamente inconscientes a la forma en cómo nos relacionamos y no cuestionamos, Ujú.
o le tenemos como miedo a jugar, a experimentar. Y yo digo, primero, tiren los tenedores y vean lo divertido que es comer con las manos. Y jugar con el alimento también en la cocina. Es tan lindo cocinar y muchas personas creen que es que porque no son chefs no pueden cocinar. Mentira, es más fácil aprender a hacer una mayonesa que aprender a hacer una ecuación de álgebra. Sí. Mucho más fácil y mucho más delicioso. Entonces es no tenerle miedo a la educación, a educarse uno a cocinar. Y no solamente es ver programas de televisión y luego pedir por Uber Eats, ¿no? Hay que ir con hambre después de este programa de televisión, no, de comida. Entonces es realmente reunirse con amigos a cocinar, es, sí, invitar al amigo que es chef a que les enseñe, pero páguenle, ¿no? Pronto, de repente, si tiene un amigo chef, le dan entre todos no sé, 100 pesos, 500, lo que sea, Y y le empiezas a ver apoyan otras para que él se posibilidades. vea también una posibilidad de ganarse la vida sin trabajar 70 horas a la semana, sino como teacher de platos ricos. Y yo creo que aprender a cocinar es de las cosas más importantes que hay para uno poder tener el empoderamiento y el control sobre su cuerpo y sobre su relación con el medio ambiente. Ayer que vi el concierto de Quique Pinto Ujú. y estaban 8 músicos tocando al mismo tiempo, me dio un coraje, como que dije, güey, qué poca madre que no sé hablar ese idioma, Mm, que no he cultivado el tocar un instrumento, que es un lenguaje mm, sublime, es ujú. conectarte a la fuente y manifestar Claro, arte. Y creo que es exactamente lo mismo es aprender a exactamente lo mismo. cocinar, Mira, es otro de idioma. esos 8 y los 8 los conozco, creo que solo 2 estudiaron música, o 3 de pronto. Y más bien es Renato nada más también. como el amor y Los demás se le entregarte. meten ahí el instrumento, empezar a jugar, equivocarse y gozársela. En compartir con amigos y ser Confiar en esa vulnerable. necesidad también, ¿no? O Exacto, sea, confiar como en que... si estoy necesitando comer de tal Ujú, manera, si estoy ujú, necesitando aprender tal cosa, ujú. hazte caso y hazlo. Claro. Para cerrar esta entrevista, ¿qué le dirías a toda la gente que está pasando su vida Ujú, en mucho sufrimiento porque su relación con el alimento es conflictiva? ujú, Y me puedo yo meter ahí en ese costal porque por muchos años yo viví muy peleada con mis alimentos, de un linaje de mujeres obsesionadísimas con la imagen, uf, em, con contar las calorías, con tomar pastillas para bajar de peso, ujú, con todas estas como disrupciones de la realidad que contaminan el ritual de disfrutar lo que te comes. ujú, Y sanar eso creo que sí te cambia la vida de forma muy profunda y te abre a ujú, la luz así absoluta. ¿Qué le 100%. dirías a toda esa gente? Wow, esta pregunta es tan importante y es algo que realmente tengo en el corazón, sobre todo porque tengo una hermana y una madre y sé cuántas mujeres han tenido este tema con desórdenes alimenticios. Es muy fuerte Sí, y eso no puede seguir. Entonces, he estado pensando en cómo poder estar al servicio de eso como educador, ¿no? En los temas alimentarios. porfis. Y hay dos cosas que quiero compartir. La primera, que es una cosa muy práctica y muy sencilla que no, puede ser no tan fácil porque se le olvida a uno o tal, pero sí es muy efectiva si uno realmente presta atención, es comer más despacio y realmente prestar atención, cerrar los ojos, respirar y respirar mientras está comiendo, mascar muy bien. Y se da uno cuenta ahí que uno no se llena solo con la cantidad de comida, sino con la sensación y la calidad de la sensación. Y ahí uno se vuelve un poquito más pilas de decir, esta zanahoria sabe más rica que esta. Esta fruta en temporada me gusta y esta no tanto. Pero si obviamente estoy hablando con mi vecino o con mi pareja o viendo la televisión cuando como, no me doy cuenta de las diferencias sutiles que hay en un alimento de calidad versus un alimento que no es de calidad. Entonces, comer más despacio, prestar esa atención. Y la segunda parte es que si la naturaleza tuviese un idioma para amar al humano, sería el alimento, creo yo. Es un lenguaje de amor de naturaleza que nos sostiene, que nos da abundancia completa. Y es una relación recíproca de bienestar entre el mundo animal, el mundo vegetal y nosotros. ¿Cómo respetamos eso? ¿Cómo honramos esa belleza que ha evolucionado por millones de años y que está a nuestra portada? Yo creo que ahí hay algo muy, muy importante. Y es darle el sentido de lo sagrado. No a tomar un mezcalito.
¿Cuántos años de fuego solar para hacer un mezcal? ¿No? El sol puro, lo sientes y te quema, y te despierta, y con un hito o medio o a sorbitos, Más y que te, suficiente. más que suficiente. ¿Para qué intoxicarse? ¿Para qué embrutecerse uno con cualquier droga de las que está disponible? Ya sea azúcar, ya sea cafeína, ya sea eh, lo que sea que a uno le guste y le parezca delicioso. Moderación, moderación. Poco es mucho. Sí. A mí me gustaría agregar que en ese camino la solución no va a estar en la siguiente dieta jamás. 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 O sea, no importa si es el chef máximo de quién sabe dónde, si la nutrióloga que ya estudió en dónde, no sé qué, que la maestría y el doctorado, no me importa. O sea, nunca vas a encontrar una respuesta en una dieta, en una restricción alimenticia, porque la naturaleza de tu vida es estar en contacto con todas las posibilidades. Ujú. Segunda cosa que a mí me gustaría compartirles es que el alimento es, el alimento es la gasolina, es la fuente. Pero si el alimento para ti está significando muchas otras cosas más, hay que empezar a abrir las capas emocionales Ujú, del significado que le estamos poniendo a lo que tenemos enfrente, ujú, ¿no? O ujú, sea, porque el ritual de comer debería de ser meramente como, estoy comiendo rico porque necesito esta gasolina, y no comerme este plato entero de cacahuates porque necesito llenar un vacío existencial. ujú, Entonces, ujú, siempre que esté como toda esa emocionalidad involucrada, ujú, siento que hay que sentarnos a analizarla y ver de ujú. dónde viene. 100%. El empezar a dividir esas capas y empezar a observarnos a nosotros mismos es lo que nos va a dar la receta que Ujú. tanto has buscado para solucionar tu mal viaje con la Sí, comida. sí, sí. Qué lindo lo que acabas de decir. Tenemos que cuidarnos y querernos a nosotros mismos primero. Y no tener miedo de enfrentar las cosas difíciles porque si no las mantenemos ahí, se acumula en el cuerpo y se termina convirtiendo en una enfermedad, ya sea mental o física. Eso es Sí, nos volvemos como sistemático. ollas a presión, 100%. así con un chingo de cosas, Ajá. ingredientes, agua Ujú, hirviendo adentro, y nada más de repente va a explotar la olla ajá, sí o ajá. sí. Entonces mejor Sí. vele sacando el airecito poco Mm, a poquito, porque sí. si no, luego Y explota para la mí no hay nada olla. de lo moderno que se inventan con relación a las dietas. Muchas veces es simplemente te quieren vender un libro o te quieren vender algo. Es una Es- industria y multimillonaria, de la cual tú eres el producto. claro. El producto no es el libro, eres tú. Entonces, entender eso y yo creo que también confiar mucho en la medicina ancestral. O sea, en México es uno de los países más hermosos del planeta en cuanto a la cultura viva que hay ancestral. Mucho más que en Francia. No, De aquí es una verdad, es riqueza increíble. infinita. Entonces, hacerse un temazcal de vez en cuando, hablar con la abuela, hablar con el hombre fuego, hablar con tal, cómo viven, sí, y qué lindo eso, porque ahí hay una sabiduría muy bonita. Y encontrar a los maestros, uno siempre necesita maestros. O sea, y tener la humildad de decir, bueno, ¿cuál va a ser mi maestro? A veces es una planta, a veces es un abuelo, pues sí, hay un movimiento, un renacimiento muy lindo de conciencia y hay que subirse al bus porque si no se queda uno sin herramientas para navegar este mundo tan violento en el que vivimos. Y también observen la configuración de la naturaleza. Ujú, O sea, a ver, ¿cuándo has visto una fruta que sea solo azúcar? No, o sea, es fibra, ujú, es azúcar, o ujú, sea, son varias cosas las que ujú, componen a este alimento, porque la ujú. naturaleza necesita vestir al carbohidrato, Sí, ¿no? O sea, hay formas en las y que se la reduce el naturaleza desperdicio. manifiesta estos Sí, alimentos. Entonces, si nosotros ponemos atención a eso que está ahí, no me va a hacer sentido tomarme 2 litros de jugo de naranja. no, 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 porque sobre todo no además, de ¿por qué voy a hacer naranja, que es ese el que más dulce de desperdicio? todos. ¿No? Sí. Claro, no, y muchas veces es mucho mejor para el pico de glucosa, por ejemplo, comerse una fruta entera que tomarse el jugo de la fruta o Claro, el o te extracto comes, aparte, ¿cuántas o hasta el naranjas te extracto. caben comiéndotela de verdad? O sea, ¿una No, pues naranja? no, una naranja con conciencia y ya, Pero jamás te pero comerías cuatro. 16 naranjas que se requieren para hacer un jugo, No, ¿no? pues Entonces, no. por eso siempre traten de buscar estas opciones que es como viene naturalmente. Ujú, Creo que también eso puede ayudar muchísimo, como comprometerte con
comprar la mayoría de tus alimentos en los mercados, Sí. con la marchanta. Mira, más que leer, no deberíamos leer las etiquetas, sino que deberíamos leer a la persona que nos lo está vendiendo, leer el corazón a la persona. Y ahí Ujú. uno confía, ¿no? Y tener una conexión humana, qué chévere. En vez de estar ahí con una máquina que ya pronto hasta los supermercados van a ser robotizados. Sí, Muy definitivamente. en Estados Unidos ya me tocó a Sí. varios, que ya pagas tú solito, Ujú, ujú. ujú, Sí, que ya ni ves personas. entonces qué lindo no perder, que no se nos olvide ser humanos, porque Please. se nos está olvidando. Mm. Me encanta, muchas gracias por darte el tiempo, ¿eh? Qué Ha sido lindo. un No, placer a ti, conversar contigo. de Dile a la verdad. gente cómo te encuentran en las redes sociales. Yo soy Charles X Michel en Instagram. Estoy también haciendo experiencias y retiros y enseño a través de mis redes y de Patreon. Y también me pueden ver en Netflix. Hice una competencia de cocina hace ¿Ah, unos años. sí? Sí, sí, ¿Cómo sí. se llama? The Final Table. Ah, lo voy a Bueno, checar. eso ya para mí es historia antigua, pero todavía está vigente en Netflix. Ah, lo voy a buscar para verte. Sí, Ok, sí. padrísimo. Bueno, amiguitos, busquen estos contenidos porque seguramente van a resonar mucho con ellos. Y mándenle mensajitos por ahí a Charles y díganle a ver qué opinaron de toda esta conversación, ¿ok? Les Sí, mando qué muchos gusto. besitos, muchos abrazos. Gracias. Muchas gracias por su atención. Chao. Adiós.